Saludos, jóvenes. Continuamos trabajando con la segunda ley de Newton. Vamos a ver unas aplicaciones de la segunda ley de Newton, masa y peso. Vamos a aclarar primero los conceptos de masa y de peso. ¿Qué es la masa? La cantidad de materia que posee un cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. No significa que no hayan otras unidades de medida, pero el que usa el sistema internacional es el kilogramo. El peso es la medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. Miren que el peso es una fuerza, pero gravitatoria, lo que implica que la gravedad está de por medio. La fórmula de peso es esta. Peso, por sus iniciales en inglés, es la masa por la gravedad, donde W es peso, M es la masa y G es la gravedad. Aquí la gravedad es este número. Este número es la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. O sea que la gravedad es fija, es constante, pero sigue siendo una aceleración. Por eso al peso se le llama fuerza gravitatoria. De aquí también se deduce que la masa es el peso entre la gravedad y que la gravedad es el peso entre la masa. Algunos valores de gravedad que nosotros tenemos que conocer son los valores estimados que se han hecho en algunos planetas y asteroides. Por ejemplo, en el planeta Tierra, la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. En la Luna, la gravedad es 1.62 metros sobre segundo cuadrado. En el planeta Marte, la gravedad es de 3.72. En Júpiter, la gravedad de 26.39. En Saturno, la gravedad de 11.67. En Urano, de 11.43. En Neptuno, de 11.07. En Mercurio, la gravedad es de 3.70 metros sobre segundo cuadrado. En Venus, de 8.85, es el que más se aproxima a nuestro planeta Tierra. Y en el Sol se estima de 273.7 metros sobre segundo cuadrado. Estas son estimaciones de gravedad que se hacen en función de la gravedad de la Tierra. O sea que si le mandamos a calcular el peso de cualquier cuerpo en cualquiera de estos lugares, usted simplemente va a usar esta gravedad. Por ejemplo, un hombre tiene una masa de 220 libras. Calcula el peso. ¿En dónde? En la Tierra, en la Luna, en Júpiter y en Urano. Bueno, pues lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es que en el primer caso, ¿cuáles son los datos? Tiene una masa el hombre de 220 libras. Nosotros tenemos que hacer una conversión de la masa de libra a kilogramo. Por lo tanto, haciendo esa conversión, nosotros debemos recordar que como un kilogramo tiene 2.2 libras aproximadamente, implica eso que la masa va a ser igual a los 220 kilogramos, a las 220 libras, dividido entre, bueno, podemos quitar el término libra aquí, 220 entre 2.2. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta división, 220 entre 2.2, 220 entre 2.2, 100. Entonces estamos hablando de 100. ¿100 qué? Kilogramos. Esta es la masa que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces en el primer caso nosotros vamos a tener aquí, bueno, pues le podemos decir aquí entonces que la masa es de 100 kilogramos. Bien, en el primer caso nos piden que calcule el peso. ¿Cuál es el peso? Bueno, vamos a ponerle el peso en la Tierra, sabiendo que la gravedad de la Tierra va a ser igual a 9.88, bueno, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, pues nosotros podemos hacer el cálculo aquí sin mayores complicaciones y sabemos que el peso en la Tierra va a ser igual a la masa por la gravedad en la Tierra. Le ponemos la T debajo para indicar que nos estamos refiriendo a la Tierra. La masa, que son 100 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, el peso en la Tierra va a ser igual 100 por 9.8, 980 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, newton.
Entonces el individuo que estamos hablando en la Tierra pesa 980 newton. Vamos entonces a la parte B. La parte B me dice cuál es el peso, pero el peso en la parte B es en la Luna. Vamos a ponerle L, que es la misma masa, pero por la gravedad en la Luna. Esto sería 100 kilogramos. Lo vamos a multiplicar por la gravedad en la Luna, que es 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, el peso en la Luna sería, si multiplicamos esto, me va a dar 162 newton. Entonces miren que el peso en la Luna es de 162 newton, porque la masa en la Luna, porque la gravedad en la Luna es mucho más bajita. Bien, nos vamos entonces con la parte C. El peso, pero lo vamos a calcular ahora en Júpiter. Peso en Júpiter va a ser igual a la masa por la gravedad en Júpiter. Bien, entonces vamos a buscar la gravedad en Júpiter aquí. Júpiter es 26.39. Ya nosotros sabemos que el peso en Júpiter va a ser igual a la masa, 100 kilogramos, 26.39 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, esto me daría 2.639 newton. Entonces miren que el peso en Júpiter de la persona aumenta a 2.639. Finalmente, en la parte D, me dice calcula el peso, pero ahora es en Urano. Y la gravedad en Urano es de 11.43. La gravedad en Urano es la masa por la gravedad en Urano. El peso en Urano va a ser igual a 100 kilogramos multiplicado por 11.43 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, el peso en Urano sería 1143 newton. Y aquí tengo el peso en Urano. Entonces mire que dependiendo del lugar, entonces el peso de la persona varía teniendo la misma masa. Todo va a depender del valor de la gravedad. Todas esas son fuerzas gravitatorias, pero en otros lugares. Eso sería entonces cuando nosotros hablamos de peso y masa. Recuerden, el peso es un tipo de fuerza, solo que se obtiene usando la gravedad. Continuamos.